Entonces estábamos viendo el concepto de regulación de tensión, ¿cierto? Y hablamos que de alguna manera es, cuando hablamos de regulación de tensión, estamos hablando de cómo compensar las caídas de tensión. Es decir, yo en cada uno de los puntos, en cada una de las barras, ¿cierto? Necesito mantener un cierto nivel de tensión. Y que por razones de carga, obviamente, como yo, por las líneas, yo transporto energía, ¿cierto? Hay energía que se me queda en la línea y ahí es donde se produce una caída de tensión en las líneas. Por lo tanto, cuando yo desde un punto en un extremo transmisor envío 100, en el punto en el extremo receptor, que es donde yo necesito la energía, ¿cierto? A un cierto nivel de voltaje, no me llega el voltaje que yo necesito, ¿ya? Para el cual está predefinido o diseñado el cuento. Yo necesito 220 kilos y no me llegan 220 kilos, me llegan 200. Significa que 20 se me quedaron en la línea, ¿ya? Entonces, de alguna manera hay que compensar. Dijimos que habían distintas formas, ¿cierto?, de compensar. Eh, Puede ser incluso subiendo, ¿cierto?, el nivel de tensión del extremo transmisor, una de las formas, ¿cierto? Subo el nivel de tensión para que se me quede una cierta cantidad, bueno, la que se me está quedando en la línea inicialmente, pero como subo el nivel de tensión de transmisión, si, no sé, pues yo estaba transmitiendo 240, yo necesitaba 220K, ¿cierto? 220. Y estaba transmitiendo en 200, por decir algo. Se me quedaron 20, me llegaron 200. Entonces, como se me quedan 20, ¿yo qué hago? Subo el nivel de tensión acá, subo a 240, se me quedan 220, igual tengo los 220 que yo necesito en el extremo receptor. Es un poquito. Pero todo esto está asociado por el transporte de energía. Y uno de los tipos de energía, ¿cierto?, es la energía reactiva que también va por las líneas. Y esa es la que fundamentalmente me provoca, de alguna manera, las caídas de tensión. Más que las pérdidas. Las pérdidas tienen que ver con la potencia activa, que es el I cuadrado R. Entonces, decíamos que esa es una forma de compensar, pero la forma más simple en general, muchas veces se hace complejo eso, pero una de las formas más simples es compensar siempre los puntos donde está la caída de tensión, ¿ya? Y como decía, una de las formas es, como yo estoy, es la potencia reactiva la que me provoca esas caídas, lo que tengo que hacer es compensar esa potencia reactiva. Y otra forma es, que lo vamos a ir viendo ahora a continuación, ¿cierto? Es inyectar potencia reactiva en el punto donde está esa caída de tensión. Y esa compensación es lo que nosotros llamamos regulación de tensión. Es decir, buscar la forma de mantener el voltaje lo más constante posible en el punto que yo necesito. Esas caídas de tensión, ¿cierto?, que se producen, se pueden clasificar de tres formas, podríamos decir, y esas son las que vamos a especificar a continuación. Entonces, por eso dice ahí clasificación de las variaciones de tensión. Una que podemos considerar como variaciones lentas, que eso uno lo puede prever. Por ejemplo, ¿en qué caso puede prever eso? Nosotros sabemos que a cierta hora de la tarde en las ciudades se prende el alumbrado público, ¿no? Es una gran cantidad de consumo, entonces está la energía entregando la energía y de repente ustedes de repente le ponen carga, ¡pum! Que lo que hace, ¡pum!, baja la tensión. ¿Por qué? Porque le piden más energía, por lo tanto pasa más corriente, hay más caída de tensión y en el punto donde ustedes están consumiendo la tensión, ¡pum!, se produjo una baja de tensión. Pero esas son variaciones lentas porque sabemos que todos los días a cierta hora va a haber ese consumo, ¿cierto? Por lo tanto, la tensión va a caer. ¿Y qué va a pasar en la mañana? A las 7 de la mañana sacan ese consumo, se empiezan a apagar. No, obviamente no se apaga toda la ciudad de inmediato, pero empiezan a apagarse y empiezan a recuperarse. Por lo tanto, hay que empezar a bajar la cantidad de energía que inyecto del termotransmisor para que no me queden sobretensiones tampoco. ¿Ya? Pero esas son variaciones lentas porque yo sé que van a ocurrir en ciertos periodos, son previsibles, ¿no? Y yo sé que son constantes. Pueden haber otras aleatorias también, obviamente que me provoquen en alguna parte, una empresa entra con ciertas máquinas, me provocan un aumento de consumo, por lo tanto me provoca una pequeña caída de tensión. Pero son las menos aleatorias, pero fundamentalmente son las que uno ya conoce que van a suceder. Después están las variaciones bruscas,
que pueden ser regulares como aleatorias, es decir, que yo sé que a cierta hora ¡pah!, ocurre una variación de tensión o respectivamente, ¿cierto? Van ocurriendo esas caídas. Por ejemplo, no sé, están en su casa ustedes y el vecino se le ocurrió soldar, pone la soldadora y ves que pega un pinchazo, hay un consumo de energía, pues uno hace esto, hace y se vuelve, ¿sí? Hace y se vuelve. Son variaciones bruscas, pero son en realidad de corto tiempo, son, como dicen ahí, ciertos golpes de corriente. ¿Por qué? Porque el soldador está pinchando. A donde hay otras que nosotros quizás ni la percibimos, pero están presentes en los refrigeradores. Nosotros abrimos la puerta, ¿cierto?, del refrigerador. ¿Qué pasa con el refrigerador? Está heladito adentro, yo abro la puerta, se calienta el refrigerador adentro, ¿cierto? Porque entra la temperatura del medio ambiente, y cuando yo cierro, ¿qué es lo que tiene que hacer? El motor partir para mantener la temperatura adentro, ¿no? Por lo tanto, hay un pic de la partida del motor. Por eso también es aconsejable no abrir el refrigerador, sacar una cosa, cerrar, ponerlas, abrir el refrigerador, sacar otra, ir sacando de a uno, ir cerrando y abriendo el refrigerador, porque en cada abrir y cerrar desde la puerta del refrigerador ustedes están provocando un pic, ¿cierto?, en la partida del motor que tiene el refrigerador. Por lo tanto, ese pic se marca en el medidor y ustedes están consumiendo más energía. Es preferible mantener la puerta abierta, hacer todo, sacar todas las cosas y después cerrar, porque ahí va a haber un solo pic de corriente. ¿Ok? Entonces, son variaciones bruscas, pero que pueden ser aleatorias, ¿cierto? Eh, pero que también pueden estar ocurriendo. Ustedes saben que cada cierto tiempo se echan a correr los refrigeradores, o no sé, pues de tal empresa, pum, y va a haber una caída, pero que vuelve a su posición rápidamente. Y después ya están definitivamente los que se conocen como caída de tensión, que pueden ser de breve duración también, pero que llega incluso, pueden llegar incluso a valores casi cero. Es decir, se corta la energía, no sé, se corta la energía, boom, bajó la tensión por un par de minutos y volvió otra vez. Pero ahí baja la tensión, ¿ya? Baja hasta bueno, 100%, ¿ya? Variaciones, a eso ya se le llama caída de tensión. Y como dice ahí, en esta unidad solamente lo que vamos a ver son las variaciones lentas, es decir, cómo la puedo ir compensando. Variaciones que yo sé que van a ocurrir periódicamente, por lo tanto, cómo me prevengo a eso para esas caídas de tensión. Dice las formas de regular las variaciones lentas de tensión. La regulación lenta de tensión tiene por fin mantener el módulo de la tensión en todo el sistema en el mejor valor posible. Los métodos más empleados son, recuerden que dijimos que en línea de emisión se permite una caída de tensión de hasta un 7,5%, ¿no? Y en sistemas de distribución un 3%, y a lo sumo un punto más lejano de la generación hasta un 5% en sistemas de distribución. Los normales son 3%, ¿ya? Entonces, los métodos más empleados son la inyección o absorción de potencia reactiva. Permite modificar la potencia reactiva circulante en el sistema, que es una importante causa de variación de la tensión. Se consigue con el empleo de condensadores estáticos, compensadores síncronos, reactores y los generadores de la central. ¿Por qué hablamos de inyección y de absorción? Porque, a ver, puede ser que en algún punto, ¿cierto?, yo estoy compensando, por ejemplo, lo más barato para compensar la caída de tensión son los condensadores estáticos, ¿sí? Que son condensadores, son tarritos, ¿cierto? Que uno calcula cuánto es la potencia, compra los tarritos y ¡pum!, y pone los tarritos. Y eso no se cambia, están ahí siempre. No puedo regularlo, porque yo los puse, ¡pum!, y es un tarro que está puesto ahí. Entonces, ¿qué puede suceder? Yo compensé, perfecto, entró el tarro, pum, quedó el tarro ahí, yo compensé la tensión porque hubo un consumo grande. Pero de repente se le ocurre a alguien sacar ese consumo o parte de ese consumo. Entonces, la tensión que yo tenía regulada acá, ¿cierto? Como yo saqué y normalmente, ¿por qué se produce eso? Porque son muchos motores. Por lo tanto, hay un consumo inductivo, reactivo, inductivo. Yo compenso con un reactivo capacitivo, que lo compenso el cuento. Entonces, cuando saco ese consumo inductivo, me quedo con toda esta capacidad reactiva, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya yo no tendría que inyectar, al contrario, bueno, podría decirlo de otra manera, inyectar potencia inductiva tendría que hacer ahí. Pero como tengo el capacitivo, lo que hago es absorber un poco,
¿sí? Saco un poco de potencia reactiva capacitiva. O tendría que compensar, como digo, con potencia reactiva inductiva para compensar lo capacitivo. Pero lo normal es obviamente sacar un poco de capacitivo. Por ahora hablamos de inyección o absorción, porque de repente me puede quedar esa potencia y a la final me hace aumentar el voltaje, por lo tanto tengo que sacar para disminuir el voltaje, no hacer subir el voltaje, sino que bajar el voltaje, ¿ya? Por eso hablamos de inyección y absorción. ¿Se entiende eso, muchachos, no? Sí, profe. Ya. Entonces decíamos, esta forma de inyectar potencia reactiva normalmente se consigue con empleo de condensadores estáticos, que es lo más económico. Los compensadores síncronos se usan muy poco, no porque sean malos, al contrario, son muy, muy buenos. ¿Por qué? Porque un compensador sincrónico es una máquina sincrónica. Y la máquina sincrónica, ¿cómo yo regulo la potencia reactiva? Con la excitatriz, ¿cierto? Entonces, es fácil, si yo regulo la excitatriz de a poquito, voy regulando la potencia suavecito también. La diferencia de los condensadores estáticos, que como son condensadores, son tarros, son escalones, entra en grupo así, y no entra suavecita la potencia, ¿ya? No entra gradualmente, sino que entra en grupos o entra un grupo completo. Entonces, el compensador sincrónico es muy bueno. Lo que pasa es que mantener una máquina sincrónica para compensar la potencia reactiva es caro. Una máquina sincrónica en sí es cara. Además que hay que tenerle una fuente de corriente continua para la excitatriz, ¿cierto? Ya eso es complejo, tener una máquina motriz, ¿cierto? Que me mueva el generador, ¿cierto? Para que inyecte me pueda inyectar la potencia, ¿cierto? Y más encima tengo que regularla con la excitatriz. Es un costo muy, muy alto. Entonces, son casos muy particulares y muy precisos donde se requiera eso, se utiliza el compensador sincrónico. Pero no se utiliza porque sea malo, al contrario, es muy bueno. El problema es el costo. Lo más barato son los condensadores estáticos, los tarritos. Después están los reactores y los mismos generadores de las centrales, que los generadores es la forma que decía, si se me cae la tensión acá, yo en el extremo receptor lo aumento en el extremo transmisor, y eso lo hago con las centrales generadoras, ¿ya? Son las formas de inyectar. ¿Cómo se hace eso? Y eso normalmente también se hace en las centrales, ¿eh? Porque, por ejemplo, saben que en cierto horario va a entrar cierta demanda de energía, ¿cierto? El alumbrado público, entonces a tal hora, pum, pongo generadores para que me inyecten esa compensación, para que me compensen esa potencia que me va a demandar el alumbrado público. En la mañana, a las 7 de la mañana, pum, yo sé que se va a cortar el alumbrado público, una vez que lo corte, pum, saco las máquinas de servicio para compensar el sistema. Eso se hace en las centrales, ¿ya? Otra forma es inserción de una tensión serie adicional, dice, para compensar la caída que se desea regular. Se consigue, por ejemplo, con transformadores o autotransformadores con derivaciones operables en vacío, más baratas, o bajo carga que permiten variar discontinuamente la razón de transformación. Es algo similar, pero no se hace justamente en la central, sino donde hay un transformador. ¿Y qué es lo que hago con el transformador? Si tengo una caída de tensión acá, ¿cierto? Con esta caída de tensión que estoy enviando acá, tengo una cierta caída de tensión acá y me llega menos tensión, lo que hago es cambiar el tap, variarle la tensión de salida al transformador para compensar la caída de tensión que tengo en la línea y me llegue lo que yo necesito acá. Y eso, obviamente que son regulaciones que se hacen. Los más baratos son los que se hacen manuales, pero para hacerlo manual yo tengo que desconectar la carga, cambio el tap y después conecto la carga. Y después están los transformadores que bajo carga, que se llama, decir, la carga conectada, se pueden hacer las variaciones de los taps del transformador. Eso obviamente que son más caros porque necesita todo un sistema, porque entre cambiar entre un punto y otro, ¿cierto? Se produce un arco ahí eléctrico, y eso tengo que tener elementos para apagar ese arco, de lo contrario voy deteriorando el equipo. Entonces, sí se puede hacer bajo carga y por eso que son más caros, porque tienen dispositivos adicionales. Pero se puede hacer variando la tensión, en el fondo la tensión de transmisión, ¿ya? Y después la otra forma ya, que es bastante más cara, que es la modificación de la reactancia. Dice, para mantener constante la caída longitudinal, el ZI, ¿cierto? Que es la caída de tensión en la línea, se consigue, por ejemplo, usando conductores fasciculados, ¿sí?
empleando condensadores serie, poniéndole condensadores a la línea, colocando líneas en paralela o disminuyendo el largo de las líneas, acercando los transformadores de distribución a los consumos, ¿sí? Haciendo más corta la línea. Usted sabe que la impedancia es proporcional a la longitud de la línea. Entonces, si yo cambio esta impedancia, obviamente me cambia la caída de tensión. Pero claro, tengo que acercar los consumos también a la línea, por lo tanto los transformadores de distribución también los tengo que acercar más al consumo para que no haya caída de tensión. Y eso no es tan fácil. Yo diría que una de las formas que se consigue acá, y por eso que las empresas distribuidoras normalmente hacen análisis de los consumos, hasta qué punto tienen disponible los equipos, ¿cierto? Cuando, no sé, pues en una ciudad se le ocurrió construir una población, ¿cierto? Y la población le va a consumir tanta energía, y mis alimentadores, que son esos horizontales que ustedes ven en los postes arriba, esos son los alimentadores, son las líneas de distribución, van a ser capaces de suplir eso, porque yo los tengo diseñados para una cierta capacidad. Si me aumenta la demanda, significa más circulación de corriente, más potencia va a circular por esa, más energía va a circular por esa línea, ¿cierto? Por lo tanto, me va a provocar, porque eso ya está diseñado, ¿no? Por lo tanto, tiene una cierta impedancia esa línea. Si yo aumento la corriente, lo más probable es que haya una mayor caída de tensión. Entonces, ¿voy a poder entregar la tensión que me están pidiendo en el otro extremo? No, a lo mejor no. Entonces voy a tener que poner un transformador que me permita aumentar esa tensión para mantener la tensión en los consumos. Entonces, se hacen constantemente estudios. Y ya cuando el cuento no da, ¿qué es lo más práctico para ellos? Cambiar el alimentador, es decir, cambiarle la sección al conductor para que sea capaz de transportar toda esa cantidad de energía que se requiere. Y ahí donde se hacen, para eso son los estudios flujo-potencia, ¿no? Se corre porque eso yo lo tengo, hoy en día, claro, lo tengo puesto en un computador, ¿cierto? En un software, ¿cierto? Tengo diseñado todo mi sistema eléctrico, ¿cierto? Y corro un flujo-potencia. Mira, y si le aumento en este punto, se ha instalado una población, ¿cuánto el consumo? ¿Sabe que son 50 MVA? ¡Pum! ¿Cuánto? Si le pongo 50 MVA, una carga de 50 MVA en ese punto, pues me va a dar mi sistema, se me va a caer mucho la tensión, sí, se me va a caer. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Compenso con condensadores cada ciertos puntos. ¿Me conviene o no? No, ¿sabes que no me va a dar? Me sale más caro compensar con condensadores que cambiar la línea, entonces cambiemos la línea. Todo eso es lo que se hace con el estudio flujo de potencia. Esas son condiciones normales de operación, con condiciones estacionarias, como decía, ¿sí? Yo no sé si se han dado cuenta, ustedes además, porque hay otra cosa que sucede en los sistemas de distribución. ¿Ustedes saben qué tipo de energía miden los medidores de sus casas? ¿Alguien que me diga qué tipo de energía es la que miden los medidores de su casa? La aparente. Ya alguien dice potencia aparente. ¿Qué más opina de otra cosa? ¿Está de acuerdo con su compañero o no está de acuerdo? ¿La activa, profe? Ya tenemos dos opiniones distintas. ¿Hay alguien que da una opinión distinta? Nadie. Solo Byron, y que más opinó recién, Ricardo parece, ¿no? Sí, profe, yo Ricardo. Ya, Ricardo dijo potencia aparente, Byron dijo potencia activa. Los demás que dicen, Camilo, Fernando, Marcelo, Cristian, Bastián, Stevens, Manuel, Eric, Omar. Opinen, muchachos. Yo pienso que la activa, profe. Ya, el Enzo dice que la activa. ¿Alguien más dice Yo también, activa? profesor. Ya, perfecto. Activa. Exactamente, el medidor de la casa lo que mide es potencia activa. ¿Ok? No mide potencia reactiva, solamente potencia activa. ¿Y en la casa qué tipo de consumo tenemos? ¿Activo o reactivo? ¿O qué es más preponderante, lo activo o lo reactivo? ¿Lo activo, profe? O bueno, depende, porque los motores en general generan reactivo. Y hartas cosas en la casa usa motor igual, aunque sean chiquitos. Correcto. O sea, en la casa lo que tenemos es más consumo reactivo.
Empiecen a analizar y se van a dar cuenta que prácticamente todas las cosas que tienen en su casa tienen un motorcito, ¿no? Y como dice Byron, aunque sea chiquitito, si ustedes suman 1 más 1 más 1 más 1, suma la cosa, ¿no? La enceradora, la juguera, la lavadora, hoy en día hasta los niños traen un motorcito que para hacer más parejo el calor adentro. Cualquier dispositivo que ustedes tienen en las casas, el secador de pelo, bueno, la plancha no, la plancha tiene un consumo resistivo, ¿cierto? Y lo único que tiene consumo resistivo, el hornillo, que tiene resistencia, pero además tiene un poco reactivo porque los de ahora tienen un motorcito para, como decía, hacer parejo el calor. Y ahí tengo un reactivo, pero más resistivo. La estufa, la estufa eléctrica, ¿cierto? Es una resistencia, pero esos son los menos, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hay es reactivo. Entonces yo consumo reactivo, y ahí entra un poco lo de Ricardo. En el fondo tengo resistivo y tengo reactivo, me da potencia aparente. Claro, yo estoy consumiendo potencia aparente en total. Pero del total de potencia, que es lo que estoy pagando, solamente la potencia activa. ¿Sí? Buen negocio, ¿no? Consumo 100 y pago 20 de la potencia activa. Entonces, ese es un problema que se le presenta a la empresa distribuidora, porque ellos le venden 100 y ustedes le pagan 20. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago? Yo tengo que comprar 100, pues, la empresa distribuidora compra 100. Entonces, para no perder tanto, ¿qué es lo que hacen? Fíjense en los postes, cada cierta cantidad de postes por ahí, hay unos tarritos arriba, ¿ya? Unos tarritos. Y eso lo que hacen es, de alguna manera, porque ya dijimos, la potencia reactiva es la que me provoca caídas de tensión también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Compensar la línea ahí en los postes. Fíjense que cuidado, sí, porque se nota cuando hay 3 líneas para arriba y 3 líneas que están unidas y van conectadas a tierra. Esos son condensadores, porque a veces hay unos desconectadores que parecen condensadores, que también son unos tarritos. Eso no son eso. Los interruptores se notan porque tienen 2 líneas, 2 líneas salen hacia arriba. En cambio, el condensador va una sola línea hacia arriba y la otra va una línea a tierra en el mismo poste. Y esos son condensadores que están inyectando, es decir, están inyectando potencia reactiva para compensar estas caídas de tensión que se producen, ¿ya? Obviamente, al mejorar esa caída de tensión, ¿cierto? Lo que estoy haciendo también es mejorar el factor de potencia, porque todo eso va relacionado. Entonces, como ustedes están consumiendo esto de potencia reactiva e inductiva, ellos compensan y meten un poco así, ¿cierto?, de reactivo capacitivo, por lo tanto mejoran el factor de potencia también en el sistema, ¿ya? Pero fundamentalmente ahí va enfocado a lo que es la regulación de tensión. Entonces regulan tensión en ciertos puntos inyectando potencias reactivas. Sean curiosos y miren los postes. Sí, deténganse así para mirar los postes, uno va a chocar con las cosas. Pero ahí arriba, fíjense que las líneas esas que están horizontales arriba, ¿cierto? Así, están así. Ahí hay unos tarritos puestos acá que inyectan las potencias. ¿Ok? Es la forma más barata. Las empresas hoy en día están obligadas también a mejorar el factor de potencia, pero eso lo hacen por lo que recién conversábamos, que en las casas o en las industrias hay mucho motor, por lo tanto se consume mucho reactivo inductivo. Entonces están obligadas por ley a compensar el reactivo inductivo con reactivo capacitivo. Si se bajan de ciertos factores de potencia, les cobran multa. Ok. Esas son las formas de compensar este cuento. Formas de actuar de los medios de regulación de tensión. Es decir, cuando yo ya decidí qué voy a poner, cómo actúo ahora sobre eso. Y hay distintas formas. Una que se conoce como regulación continua, que son reguladores de inducción y compensación síncrono. Y continuo decíamos porque puedo regular finito, ¿no? Yo le decía a un compensador síncrono, yo regulo la excitación y puedo ir subiendo de a 1 volt-ampere reactivo si quiero, ¿sí? Porque voy regulando suavecito, eso es continuo, sí, va constante, ¿ya? Después tenemos una regulación cuasi continua, que son los cambiadores de derivación bajo carga de los transformadores. La otra forma es, ¿se acuerda que decíamos que puedo cambiar la tensión de alimentación, ¿no? Y lo puedo cambiar con un transformador que tiene altas derivaciones, eso se llama TAP, y son variaciones de TAP.
Y bajo carga porque yo voy cambiando. Pero ¿por qué casi continua? Porque a pesar de que puedo ir variando, voy variando por pequeños escalones. Tin, tin, tin. No así continuo, sino voy subiendo como peldañitos o bajando peldañitos. Eso es lo que voy haciendo. ¿Ya? Por eso decimos casi continua. Una escalera, podríamos decir, una escalera, ¿cierto? Es casi continua. Si voy a subir a un segundo piso, hay una escalera, voy subiendo casi continuo. ¿Por qué voy subiendo casi continuo? Porque voy subiendo peldaño por peldaño. A eso es un poquito si podemos hacer la comparación con los transformadores con cambio TAP. Voy cambiando, pero por pequeños escalones. En cambio, ¿cuál sería la comparación con una regulación continua? El ascensor, porque el ascensor no va subiendo así, ¿no? El ascensor sube de un piso a otro así parejito para arriba. Eso es la regulación continua. ¿Ya? ¿Se entiende la comparación, muchachos? Como para entender cuáles son la continua y la cuasi continua. Después tenemos los reguladores intermitentes, que son condensadores estáticos. ¿Por qué intermitentes? Porque ya son los escalones más grandes. Yo tengo, no sé, por ejemplo, necesito 90 y podría comprar 3 condensadores de 30, ¿cierto? Y voy cambiando 30, 60, 90 y compenso todo. ¡Pah! Y puedo sacar, puedo poner un sistema de control, ¿cierto? Cuando llegue a eso, me saque uno, me ponga otro y así sucesivamente. Pero van entrando y saliendo, pero son escalones más grandes. ¡Pah! ¡Pah! Es decir, ahí no podría hacer la escalera porque tendría que dar pasos muy largos. O sea, como decir, como de 5 peldaños de escalera, pum, muy largo, ¿no? Pero son intermitentes. Entro y salgo. ¿Ya? Y después la regulación fija, que son condensadores serie y cambiadores de derivación en vacío. Condensadores serie, que es la misma línea de transmisión, yo pongo un condensador en serie con la línea. Y los cambiadores de derivación, que son los cambiadores TAP, pero en vacío. ¿Qué significa? ¿Por qué fija? Porque tengo que sacar la carga, cambio el TAP y puedo poner la carga. Y ahí queda otra vez, no puedo ir cambiándolo. Si quedó eso. Hay condensadores estáticos también que también podrían decirse fijo, porque yo calculé que para compensar esto era tanto potencia reactiva y compraron un condensador de tal capacidad que me entregue esa potencia y pum, lo ponen ahí, ahí quedó. ¿Sí? Aunque cambie la carga, como está el condensador ahí quedó. Entonces eso es fijo. Lo que no puedo variar, a eso se refiere fijo. ¿Ok? El condensador serie, por ejemplo, yo lo pongo en la línea y ahí quedó, pues, si no lo puedo cambiar. Y por eso aquí está la diferencia, fíjese, en la regulación cuasi continua y la regulación física. La regulación fija, está el cambiador de TAP en vacío, en la fija, y la cuasi continua, que es el bajo carga. Porque a la medida que va variando la carga, yo puedo ir cambiando los TAP en el transformador. ¿Ya? Por eso cuasi continua. Esas son las formas típicas de variar la tensión. Ok, entonces veamos el caso más común, que es la inyección de potencia reactiva, regulación de tensión por inyección de potencia reactiva. Y partimos con la línea corta, que es la más fácil de visualizar. Dice, con el objeto de establecer algunos conceptos básicos, se considerará en primer lugar el caso de una línea corta de transmisión y su diagrama fasorial correspondiente, tal como el que muestra la figurita. PR y QR son las potencias activas y reactivas que llegan a la carga, receptor, ¿ya? El R es de receptor. Entonces aquí está ¿se acuerdan que el modelo de la línea corta era una reactancia, una impedancia en serie, ¿no? R más JX. Entonces aquí tengo mi extremo transmisor, aquí tengo mi extremo receptor, aquí está la carga. El diagrama fasorial sería, aquí está mi fasor de la tensión del extremo transmisor y aquí está mi fasor del extremo receptor. Y aquí está mi corriente de carga. ¿Ya? Aquí está la corriente de carga con su correspondiente ángulo phi. El ángulo θ es el ángulo que hay entre la tensión del extremo receptor y el extremo transmisor. Entonces aquí está la tensión de línea. La caída de tensión en la línea. Esta que va de aquí a allá. Que está compuesta de esta parte, de esta caída de tensión en la resistencia y de la caída de tensión en la reactancia. ¿Sí? Fíjense en estos puntitos porque esto los vamos a utilizar después. Aquí el punto A sería el extremo receptor, el B es un poquitito, está dibujado así, pero es que un poquitito acá también al ladito de este. Porque si bajamos me va a venir a dar por acá. Arriba la unión va a ser el punto E,
y en el medio de la resistencia y la reactancia el punto D. ¿Ya? Esto es para diferenciar porque vamos a trabajar con este monito. ¿Ya? Entonces, a esta de acá le vamos a llamar, que en realidad es esta de acá, pero la vamos a poner acá como delta V. Esta sería como mi caída de tensión. El delta V va a ser la caída de tensión que vamos a tener acá en la línea. Entonces vamos a obtener las ecuaciones para ver cómo compensamos la potencia reactiva. Entonces ahí está mi delta V. En el fondo esto es aproximadamente, si yo bajo fíjese que bajo este vector acá, si el ángulo θ, bien digo, entre V sub R y V sub T es muy pequeño, ¿cierto? El delta V aproximadamente el V sub T menos el V sub R, ¿no? Si esto lo bajamos para acá, sería más o menos que el V sub T menos el V sub R me da más o menos ese delta V, la caída de tensión. En términos generales, uno siempre incluso aquí en el monito lo ve. Si mando esto, ¿cuánto me llega acá? ¿Cuánto es la caída de tensión? O sea, si yo digo esto menos esta caída de tensión es lo que tengo acá. O sea, lo mismo decir V sub T menos V sub R es el delta V que se me queda ahí. Es más o menos el mismo concepto. O sea, de hecho, el mismo concepto. Entonces, delta V dice es aproximadamente el trazo AD más el DC. AD más DC. Vamos a ir acá. AD, fíjese que es este trazo más DC aproximadamente, ¿cierto? Y este trazo DC, ya vamos a ver cómo proyectamos esto proyectado acá, y después esto proyectado acá, porque este tramo DC es la misma distancia que hay de aquí a acá, ¿no? ¿Sí? Está proyectado acá, ¿no? Por lo tanto, yo puedo proyectar esto acá, y ya se estará imaginando cuánto sería eso. En la proyección de esto, seno de cierto ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que me dé este phi, ¿ya? Que sería ese mismo ángulo ahí, ¿ya? Ese ángulo son los mismos. Por lo tanto, este tramo de acá va a ser coseno phi. De esto, coseno phi va a ser ese tramo, y este tramo va a ser esto seno phi, ¿ya? Acá está. AD es R por I coseno phi R, y DC X por I seno de phi R. ¿Se dan cuenta? Ok, por lo tanto, yo puedo decir que el delta V es R a ver, ¿dónde se lo muestro para que? Ya, de acá lo vamos a ver. Fíjese, el delta V es AD más DC, ¿sí? Si yo vamos a poner acá el AD R por I coseno phi R más DC dice más XI seno de phi sub R. Si yo multiplico y divido, fíjense, si multiplico y divido por V sub R, mantengo esto, ¿no? ¿Sí? O dicho de otra manera, si multiplico en ambos lados por V sub R por delta V, más V sub R por AD más D, voy a obtener aquí R por V sub R por I coseno de phi R más X por V sub R por I seno de phi sub R. Y eso V sub R por I por seno es Q sub R, y el V sub R por I coseno phi es P sub R, ¿no? Y paso el V sub R para el otro lado. ¿Se entendió eso, muchachos, o no? ¿Cree que lo expliqué? ¿Se entendió lo que le expliqué, muchachos? Sí, profe, sí se entiende. Para todos, muchachos. Gabriel sí lo entiende. ¿Los demás lo entienden? Yo no, profe, no lo logro ver. Bien. Fíjese, lo que tenemos acá, estamos diciendo delta V es igual al tramo AD más DC, ¿no?
y por aquí dijimos AD es igual a R por I coseno de phi su R, y el DC es X por I por el seno de phi su R, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo siguiente, y lo voy a poner con otro color. Voy a multiplicar por B sub R. Si yo multiplico en ambos lados por B sub R, mantengo la igualdad, ¿no? O sea, esto me quedaría B sub R delta B y B sub R. El AD dijimos que es R por I coseno de phi sub R, y acá tenemos el DC es X sub I seno de phi sub R. Si desarrollamos un poquito este cuento, esto me queda R por B sub R por I coseno de phi sub R más X por B sub R por I seno de phi sub R. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? ¿O alguien se opone? Sí, profe. Perfecto. Y esto, fíjense. Esto es Q sub R, ¿no? Y eso es P sub R, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacemos es pasar este B sub R para el otro lado, y aquí me va a quedar delta B, R, P sub R, más X, Q sub R, dividido por B sub R. Y esa es la ecuación. ¿Sí? ¿Ahora de acuerdo o no? Sí, profe. Ahora sí. Entonces, ahí tenemos la ecuación delta B. Entonces tenemos una relación de las potencias, bueno, potencia activa con resistencia y potencia reactiva con reactancia, ¿no? De la misma forma, el trazo EC, fíjese que vamos a hacer la misma historia. ¿Qué pasa acá? El trazo EC, este trazo de acá, este trazo que tenemos acá, ¿cómo? Porque yo lo que tengo que obtener es la relación voltaje transmisor, voltaje receptor, por eso que estamos tomando fíjese que aquí el VT en el fondo va a ser el V sub R más este delta B, B sub R más delta B al cuadrado más este tramo al cuadrado me da el VT al cuadrado, por eso que tenemos que hacer la relación. Entonces ya tengo este tramo de acá que es el delta B, me faltaría este tramo de acá, el EC, que si ustedes se dan cuenta sería este tramo, pedacito que hay acá, sería la proyección de este vector que me llegaría hasta acá, ¿cierto? Acá, este vector proyectado acá, que aquí me llegaría hasta ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y este pedacito de aquí es este mismo pedacito, o sea, es la proyección de esto, acá, es ese pedacito que sería el pedacito acá. Por lo tanto, a este pedazo total le restamos este pedacito y obtenemos ese. Entonces, visto con valores, digamos, esta proyección acá sería xy coseno de seno phi, ¿no? Sería la proyección acá, menos r por i seno de phi, sería este pedacito de acá. ¿Se dan cuenta? El EC sería xy coseno de phi menos r por i seno phi. ¿Sí? ¿Lo vieron todo, no? Hacemos el mismo juego. Multiplico en ambos lados por B sub R, y ya sé que el R por I coseno phi es P sub R, que el X por I seno phi es Q sub R, y lo despejo y aquí aparece el menos, porque estamos restando ahí, y paso el B sub R para este otro lado y tengo los dos tramos. Entonces tengo ese pedacito de ahí, el delta B, y tengo el trazo allá, el S. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y si no están de acuerdo, tienen que creerlo. No, pero es así, muchachos. Ya. Entonces, en base a eso, yo calculo, fíjese, el ángulo teta, porque el ángulo, dijimos, el ángulo teta es el ángulo que hay entre la tensión del extremo receptor y la tensión del extremo transmisor, ¿no? Y como ya tengo el EC, y tengo el B sub R, y tengo el delta B, puedo calcular cuánto es el ángulo teta. Es la tangente a la menos 1 o arco tangente
del cateto opuesto dividido por cateto adyacente, que es la suma de eso. ¿Ok? Entonces dice, las ecuaciones 470 y 472 muestran claramente que el transporte P sub R y Q sub R del extremo transmisor T al receptor R va acompañado de una caída de tensión delta V y de un desfase θ entre las tensiones de ambos extremos de la línea. Debido a que usualmente en los sistemas de transmisión y generación la resistencia siempre es mucho menor que la reactancia, el término dominante en la ecuación 470 es XQR, o sea, la potencia reactiva transferida desde T hasta R es la causante principal de la caída de tensión. ¿Sí? Por la misma razón anterior, el término dominante de la 472 es XP por P sub R, de donde se concluye que el desfase es decisivo, el desfase θ, perdón, es decisivo en el valor de la potencia activa suministrada al consumo. Según lo planteado, para reducir la caída de tensión delta V, entonces, es necesario evitar, o sea, disminuir, el transporte de potencia reactiva por la línea. Es decir, la potencia reactiva debería ser suministrada en lo posible en el mismo punto donde será consumida. Y por eso que decíamos, en los postes, ¿cierto? Compenso ahí mismo, ahí voy poniendo los condensadores. Si, por ejemplo, se desea mantener constante el delta V para cualquier valor de P sub R, entonces a partir de la ecuación 470, Q sub R debe variar según la ecuación 473 para cumplir con la condición señalada. ¿Y cuál es la condición 473? Este es el Q sub R. Tendríamos una constante K, que la constante K es delta V partido por X por V sub R, que eso lo vamos a mantener constante porque es mi condición, que yo quiero mantener constante la tensión o la caída de tensión, ¿cierto? En el fondo la tensión en el extremo receptor, eso es lo que busco siempre. Entonces tengo que tener esta tensión en el extremo, esta potencia reactiva en el extremo receptor, ¿ya? Bueno, me da, despejando de ahí, de fondo de la ecuación anterior, me queda un K, que es delta V partido por X por V sub R, menos R partido por X por P sub R. Y esto es lo que yo necesito mantener constante. Puesto que para V sub T y delta V constante, entonces el V sub R también va a ser constante y por lo tanto la potencia reactiva Q sub R enviada al consumo a través de la línea debe variar de esta forma. Aquí está la variación del Q sub R. Entonces fíjense lo que estamos diciendo ya. Esta es la constante. Yo quiero mantener esto, esta es mi pendiente. Esto es lo que yo quiero mantener constante. Entonces si me varía P, me varía Q sub R. Si me varía Q sub R, me varía P sub R. Y eso es lo que decimos acá. Entonces, fíjese que para poder mantener esta constante, yo inicialmente tengo un P sub R y tengo un Q sub R. Ah, pero yo quiero mantener, quiero llegar a este Q sub R. Ah, entonces para eso tengo que aumentar mi P sub R para poder bajar el Q sub R. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que cómo varía el Q para mantener esta condición. Y esta condición lo que me está diciendo, que me mantiene constante el V sub R. ¿Ya? Esta es la relación esta curvita aparece de esta ecuación. ¿Ya? Cuando ustedes hacen Q sub R0, fíjense que hago Q sub R0, ¿qué es lo que me queda? Q sub R0 es K igual a R partido por X por P sub R. Acá está. ¿Ya? O cuando hago P sub R0 me queda que el Q sub R vale K. Que el Q sub R vale K. Pum, ahí. ¿Ya? P sub R0, esto es K. Ahí, por eso ahí está el punto K. ¿Ya? Ya. Ahí tengo la ecuación que me permite determinar el voltaje que yo quiero mantener constante en la línea. Entonces, controlando, dice, la potencia reactiva Q sub R en la forma mostrada en la figura anterior, es posible mantener la tensión V sub R constante para diversos valores de potencia activa P sub R. Este control se hace evidentemente en el extremo receptor y el procedimiento se conoce con el nombre de regulación de tensión por inyección de potencia reactiva. Esa es la forma de regular la tensión por inyección de potencia reactiva. Yo en tal punto quiero mantener tal tensión, por lo tanto tengo que calcular qué potencia necesito inyectar para mantener mi nivel de tensión que yo quiero en ese punto. Eso es lo que es la regulación de tensión. Conviene insistir en que la potencia Q sub R correspondiente a la ecuación 473 representa solamente la potencia reactiva que llega al consumo a través de la línea, cuyo valor en caso de producirse una variación de P sub R será diferente al correspondiente al consumo, ya que su ley de variación para delta V, perdón, ahí dice dB, es un delta S,
para delta B constante está definida por la ecuación 473, que es la que recién vimos. Entonces, con el objeto de los expuestos, consideremos Q sub R0, potencia reactiva requerida por el consumo, P sub R, potencia activa inicial del consumo, Q sub R1, el nuevo valor de potencia reactiva que voy a tener que poner, ¿cierto? Y el P sub R1, nuevo valor de potencia activa requerida por el consumo. Entonces ahí tenemos, a partir de esa misma ecuación, vamos a tener un Q sub R0 con un P sub R0, un Q sub R1 con un P sub R1. Entonces, según sea el nuevo valor de P sub R, se puede presentar dos casos. Si el P sub R1 es mayor que el P sub R0, si esto es mayor que esto, entonces significa que este es menor que este otro. Porque se acuerda la curvita, si yo aumento uno, me tiene que disminuir el otro. Si disminuyo uno, me aumenta el otro, ¿ya? Para poder mantener decíamos, esta constante. ¿Ya? Eso es lo que estamos planteando ahí. La potencia que se debe inyectar entonces al consumo será el delta Q, es decir, la diferencia de Q, Q sub R inicial menos el Q sub R final que yo quiera. Ahí está el delta Q. Entonces, el valor delta Q será positivo o negativo según corresponda al caso A1 o A2 y puede ser y se puede considerar en general como una potencia inyectada según se muestra en la siguiente figura. Entonces, aquí hay una esquemita general. Aquí está mi línea de transmisión. Llegué a una barra. Esta es la barra. Ahí está colgado el consumo en esa barrita, ¿cierto? Y yo necesito que con este consumo se me cayó esta tensión, el V sub R. Yo necesito subir esa tensión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Inyectar en ese punto una cierta cantidad de potencia reactiva. Entonces aquí voy a tener mi P sub R más el Q sub R, ¿cierto? Que no va a ser otra cosa que el Q sub R más un delta Q, porque con el consumo, ¿cierto? Tengo que inyectarle ese delta Q, porque aquí está la inyección. Entonces aquí yo tengo P sub R más JQR, al inyectar un delta Q me queda P sub R más J, Q sub R más delta Q. ¿Ya? Ese es como un esquema general. Voy a compensar en ese mismo puntito. Y con este ejemplo 4.6 vamos a terminar por hoy día. Yo creo que, disculpen que me aceleré un poquito, pero quería llegar a lo menos a este ejemplo. Después en la próxima clase vamos a ver la línea media y la larga, ¿ya? Y voy a pasar también rapidito, muchachos, porque ya nos queda extremadamente poco tiempo para terminar el semestre y nos quedan ¿cuántas clases? 3 clases, y no nos queda más. 3 clases nos quedan, así que lamentable, esto es muy poco el tiempo que tenemos, así que ya, no hablo más y vamos al ejemplo. Dice ejemplo 4.6. El sistema de la figura siguiente alimenta una carga que en demanda máxima es 45 MVA con un factor de potencia 1. ¿Qué significa factor de potencia 1, muchachos? ¿Qué tipo de carga es? Reactiva. ¿Quién habló? Reactiva. Ya, Ricardo dice reactiva. ¿Quién más dice algo distinto? ¿O están todos de acuerdo con Ricardo? ¿No sería puramente resistiva? Desacuerdo. Miguel dice... Perdón, resistía, profe. Resistiva, pues muchachos. Factor de potencia 1 es resistivo. Ya. Los demás se quedan todos calladitos o están durmiendo. Están viendo la película. Chile juega mañana, así que no pueden estar viendo el partido. Entonces, en demanda máxima va a ser absolutamente resistivo. 45 MVA, pero con un factor de potencia 1. O sea, esto 45 megawatts en el fondo. Durante la demanda mínima, la carga es 10 más J2 MVA. Si la tensión en el extremo transmisor puede tomar valores de 110 y 100 volt respectivamente, ¿qué significa? Perdón, no volt, por ciento. ¿Qué significa? En demanda máxima va a tomar 110% y en demanda mínima va a tomar el 100%. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. En el extremo transmisor. O sea, voy a transmitir para esta demanda, voy a transmitir 110% acá y para esta demanda el 100% acá. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo el problema. Determinar la compensación de potencia reactiva necesaria en el extremo receptor durante la demanda máxima y la demanda mínima, si se desea mantener en dicho extremo una tensión del 100% y 95% respectivamente. Es decir,
cuando yo mande 100%, 10% acá, aquí tiene que llegarme el 100%. Y cuando yo mande el 100% acá, aquí tiene que llegarme el 95%. Eso es lo que me está planteando el problema. ¿Ya? Eso es una de las primeras cosas que ustedes tienen que ver, muchachos, que es lo que me está diciendo el enunciado del problema, que es lo que me está pidiendo. Vamos a usar una potencia base de 100 MVA. ¿Ya? Entonces este es monito. Mira, aquí la línea tiene una impedancia de 0,38 más J06 en por 1. ¿Ya? Entonces, aquí está la potencia de carga, sería esta, en los dos casos. Aquí la potencia que llega al extremo receptor, y aquí está la compensación que yo voy a tener que poner en esta barra, ¿cierto? Para compensar lo que yo quiero, los niveles de tensión que yo quiero. 100, 95, cuando aquí tengo 110 y 100, ¿ya? ¿Por qué hablamos de porcentaje? Porque vamos a trabajar en por 1, que es más fácil, ¿ya? Ok, rápidamente, y si me pasa un poquito me esperan, pero quiero terminar el problema. Entonces, para demanda máxima, dijimos, la potencia en la carga sería 0,45 más J0, ¿cierto? Porque es factor de potencia 1. 0,45, ¿por qué? Porque dijimos que vamos a tomar una potencia base de 100 MVA, ¿no? Son 45 MVA dividido por 100, 0,45. En el extremo transmisor, 1,1, porque es 110%, 1,1 por 1, y en el extremo receptor en esa condición, en demanda máxima, 1 por 1. Aplicando la aproximación de la línea corta, entonces dijimos que la caída de tensión ahí va a ser BT menos VR, el delta B va a ser BT menos VR, y eso era R por PR más X por QR dividido por VR. Ok, las tensiones que tenemos, 1,1 menos 1, ahí están, 1,1 menos 1, la resistencia de la línea dijimos que era 0,38, la potencia de la carga en el extremo receptor es 0,45, ahí está dada, más el X de la línea, 0,6, el Q sub R no lo conozco, la incógnita que tengo en mi extremo receptor, y dividido por el V sub R. ¿Ya? Esta es la potencia reactiva que yo tengo que tener en el extremo receptor para mantener estas condiciones de tensión. Eso es lo que estamos diciendo ahí. ¿Ya? Este es el que me falta conocer, cuál es el Q sub R que necesito tener ahí en el extremo receptor para mantener esta caída de tensión en el fondo, de 0,1. ¿Ya? Entonces, desarrollamos este cuento acá, 1,1 menos 1 me da 0,1, paso este para allá por 1 y calculo este otro y despejo y despejo el Q sub R. Al despejar el Q sub R, fíjense, tenemos menos 0,1183 en por 1. Pero si se dieron cuenta en el monito, el Q sub R no es otra cosa que el Q sub L menos el Q sub C. Fíjese, aquí tengo un S sub R, un S sub C, o el Q sub R más el Q sub C, el de la carga, ¿no? Porque eso es lo que me está pidiendo la carga, ¿ya? Yo necesito tener cierto Q acá para mantener las condiciones que ya dijimos, por lo tanto, para mantener esas condiciones, si esto fuera 0, bueno, el QR sería igual a QL, pero no es así, entonces voy a compensar. QR más QC igual a QL, que es en el fondo lo que tenemos ahí. QL más QC igual al QR. ¿Se dan cuenta? Aquí yo despejé el QC porque es el que necesito saber cuánto voy a compensar. Ya calculé el que tiene que haber ahí. Pero ese que tiene que haber está compuesto por un QL, ¿cierto? Menos un QC. Entonces despejo el QC. ¿Hay QL? No. Acá, si se dan cuenta, la potencia que tengo no hay QL, es 0, ¿cierto? Por lo tanto tengo 0. Menos, y el QR me dio menos 0,1183, menos 0,1183. Uy, aquí me equivoqué. Esto es, entonces el QC 0,1183, aquí me falta un 8. El mismo de acá, ¿ok? Entonces, y ahora si lo multiplico por la potencia base, obtengo cuál es el valor que yo necesito inyectar de potencia reactiva. 11,83 MVAR necesito inyectar. ¿Para qué? Para mantener el 100% de la tensión en el extremo receptor cuando yo estoy transmitiendo el 110% en el extremo transmisor. ¿Se entendió eso, muchacho? Sí, profe. Perfecto.
Veamos qué Sí, pasa con profe. veamos qué pasa con la demanda mínima, porque eso fue con la demanda máxima. Pero el procedimiento, si se dan cuenta, va a ser exactamente el mismo. ¿Cuál es la condición que me da ahora? Me cambia la condición de potencia y me dice que en el extremo transmisor yo voy a tener 1 en por 1 y en el receptor 0,95. Esa es la condición que me da. Y voy a aplicar la misma ecuación. Entonces, acá está. En demanda mínima dijimos que teníamos 0,1 más J002 en por unidad, ¿sí? En el extremo transmisor 1 en por 1 y en el extremo receptor 0,95 en por 1. Aplicamos la misma ecuación, ¿cierto? Despejamos el Q sub R y obtenemos que necesito un Q sub R, mantener en la barra un Q sub R de 0,01585. Y el Q sub C, el que tengo que inyectar, es el Q sub L menos el Q sub R. Y el Q sub L aquí sí lo tengo. Aquí sí tengo Q sub L. Tengo 0,02 por 1. Menos el Q sub R, que es 0,015883. Necesito inyectar una potencia reactiva de 0,00417. Si multiplicamos por la potencia base, que era 100 MVA, necesito inyectar 0,417 MVAR. Y así yo calculo cuánto es la potencia que yo voy a poner en ese punto, en esa barra, para mantener la tensión que yo deseo. Aquí están dadas las condiciones. Yo aquí necesito mantener el 95% nomás. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Son ecuaciones bien simples. Pero me interesa más que la ecuación en sí, que entiendan el concepto, que es lo que estoy haciendo. Se me cayó la tensión, ¿producto de qué? Porque esta carga que tengo está consumiendo esto de inductivo. Se fijan que acá es más J, aquí hay un inductivo, ¿no? Eso está consumiendo. Chuta, pero me bajó la tensión. Yo no quiero que me baje más, que me llegue hasta ahí. ¿Con cuánto tengo que inyectar en ese punto, en ese mismo punto, para compensar, ¿cierto?, el cuento y mantener la tensión que yo quiero? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ok, la línea de longitud media y larga la vamos a ver en la próxima clase, porque se nos llegó la hora. ¿Dudas, preguntas, consultas, muchachos? Profesor, ¿esta clase la puede subir hoy? Hoy, ¿Ah? ya voy a intentarlo, que no me olvide. Es que a mí a rato se me olvida porque tengo tantas cuestiones que estoy haciendo y se me queda. Ya, pero voy a tratar de que termine, porque esta se baja, apenas se baje la subo. Gracias. Profe, usted ha hablado varias veces de los simuladores. ¿Alguno en especial que use usted? ¿De los software? Sí, de los software. No, yo no, la verdad que para las clases no uso mucho, porque como le he dicho siempre, me interesa que utilicen los conceptos. Pero hay uno que ayuda mucho desde el punto de vista didáctico, que la verdad que por tiempo no lo he aplicado, que es el PowerWord. Hay varias versiones, incluso en la red hay unas que son unos demos gratis, y es bien bonito, un software para más didáctico, porque uno arma el sistema eléctrico, pone las cargas y muestra con flechita por dónde va el consumo y dónde están, y muestra las caídas. Cuando uno le pone carga, muestra las caídas de tensión. Bueno, uno le puede poner ahí que me muestre los niveles de tensión, los ángulos, todo eso, y es bien didáctico porque muestra el flujo de las corrientes. Es un poquito didáctico, también hace cálculo obviamente, pero es más didáctico. Y ya después los profesionales, está el DeepSilent y el ETAP, que son las dos herramientas más comunes que se utilizan. Hay empresas que tienen otros bien particular de ellos, pero no es muy común. Aquí las empresas, por lo menos en el norte, están usando el DeepSilent y el ETAP, que son dos software, dos herramientas que, bueno, lamentablemente en la universidad no lo podemos usar porque no están licenciados. Hay varias versiones que andan por ahí con sus compañeros que son piratas, pero nosotros como universidad no lo podemos usar porque no tenemos la licencia. Estamos peleando hace rato una licencia, espero que de aquí al próximo año ya la tengamos, que la hemos peleado harto, que es la del DeepSilent, ¿cierto? Así que espero que la podamos tener, a lo mejor con el otro profesor, cuando ustedes vean SEP, a lo mejor con otro profesor ya la van a poder usar con Jorge, que además Jorge maneja muy bien el software, así que ahí seguramente van a poder aplicarlo. Pero estos conceptos tienen que tenerlos claritos para poder aplicarlo, porque si no lo van a poder aplicar de nada. ¿Ya?
Insisto, todas las Ya, profe. herramientas, todos los software son herramientas para agilizar los cálculos. Ellos no enseñan conceptos, hacen cálculos, ¿ya? Para hacer los cálculos tienen que tener claros los conceptos, ¿ya? Ya, muchachos, rápidamente voy a